Aleluya, gloria a Dios. Muy bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo a través de sus medios sociales a todo el mundo entero, desde aquí, desde Compton, California, 107 West Artesia Boulevard, con su pastor Ricardo Escobedo. Ahí donde usted está también, vamos a decir 2 veces aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y una vez en hebreo. ¿Listos los que están aquí también? Juntos, aleluya. ¿Listos? Aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya. Kitov, ki leolam hasto. Glorias, gloria, gloria. Antes de que tome su lugar, salúdele a 2 o 3 personas. Dígales, qué bueno que estás aquí en la casa del Señor y puede tomar su lugar. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Aleluya. Amén, amén, amén. Este es un día muy especial, gloria a Dios. Hoy vamos a estar teniendo bautismos. Gracias por estar aquí en este día tan hermoso, tan bonito. Hoy estamos en la mitad de la Semana Santa, la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy quiero ministrar en este tema. Bautícese cada uno. Dígalo conmigo. Bautícese cada uno. Amén. Vamos a Mateo 3. Vamos a estar viendo el versículo 17 del libro de Mateo, capítulo 3, del versículo 13 al 17. Amén. Ya lo halló. Qué importante es seguir los pasos de nuestro Señor. Él nos ha dicho que debemos, en Efesios 6, Efesios 5, ser pues imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó un buen ejemplo que tenemos que seguir. Aquí vemos al Señor Jesús, ¿verdad? Jesús ya tenía sus 30 años. Él está ya para entrar en su ministerio. Ya tienen ahí en Mateo 3. Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para hacer qué? Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora Cristo Jesús está diciendo que aquellos que no se bautizan no están cumpliendo justicia. ¿Verdad? Que Jesús dice que si Juan, ¿verdad?, lo bautiza, va a estar cumpliendo justicia, lo que es bueno delante de Dios. Dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia, todo lo que debe de ser recto y bueno. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Gloria a Dios. Si usted quiere que los cielos sean abiertos, sea obediente. Bautícese también, gloria a Dios. Dice aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Este es el Espíritu Santo. No era una paloma, pero descendía como una paloma. Digan conmigo, como paloma. Ahora, siempre cuando se dibuja o cuando queremos hablar del Espíritu Santo, parece que siempre vemos una paloma que representa el Espíritu Santo. No era una paloma, pero así como una paloma viene, así el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y vino, dice la palabra, y venía sobre él. Y no solamente eso, versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. El evangelista Lucas también escribe, y dice que la voz dijo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz no vino antes, la voz vino después. Y me recuerdo que el hermano Gómez había dicho una ocasión, ¿verdad?, que cuando usted se bautiza en agua, Dios el Padre también así dice, este es mi Hijo amado.
en quien tengo complacencia. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, aquí nomás quiero enfatizar algo bien bonito, porque aquí es uno de los lugares más claros, más evidentes de la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dios no nos está tratando de engañar. Yo sé que algunos enseñan que Dios el Padre es también el Hijo, y que Dios el Padre es el Hijo y el Hijo también es el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña bien claro. Yo sé que, ¿verdad?, esas personas creen así, y luego nos dicen a nosotros que creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que somos nosotros, servimos a un Dios, a un monstruo con 3 cabezas. No, son 3 personas en un plan, en un espíritu, unidos. Dios Padre no es el Hijo. Aquí podemos ver que Jesús el Hijo está aquí en la tierra, está siendo bautizado por Juan el Bautista. Luego, cuando sale del agua, los cielos se abren. Luego vemos la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo, que está descendiendo. Es algo bastante obvio. Jesús está aquí en la tierra, sale del agua, el cielo se abre. El Espíritu Santo desciende. Y luego una voz que vino del cielo. Ese es el Padre. Se puede ver que es bien claro que Él dice: este es mi Hijo amado. Dios no está tratando de engañarnos. Él está claramente diciendo que Jesús es su Hijo. Y gloria a Dios, porque Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, descendió al infierno. Vamos a estar viendo eso un poquito más después de esta semana. Ahora Dios, Cristo Jesús, por su sacrificio, que hizo en tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice que en los ojos del Padre, en los ojos de Dios, Dios estaba viéndonos a nosotros ser clavados en la cruz. ¿Por qué? Porque Él estaba tomando nuestro lugar. Y cuando Cristo Jesús murió, Dios nos vio morir con Él. Y cuando Él descendió al corazón de la tierra, al mismo infierno, Dios mismo nos vio también descender al infierno juntamente con Cristo, porque Dios nos puso en su corazón, puso toda la humanidad, todos los pecados de todo ser humano, lo puso. Y el apóstol Pablo bien claro que dice, cuando él dice: fuimos nosotros sepultados con Él, fuimos crucificados con Él, fuimos sepultados con Él. Oh, pero gloria a Dios, también dice que fuimos resucitados juntamente con Él. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y estamos hablando no físicamente, estamos hablando espiritualmente. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos también a Marcos. Vamos a estar oyendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos da una orden, un mandamiento a los creyentes. Vamos a Marcos 16, el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, el último capítulo del libro de Marcos. Vamos al versículo 15 y 16. Jesús, ahora, nomás déjeme darle contexto. Claramente, Lucas escribe también en el libro de los Hechos, capítulo 1. Pablo menciona también que hubo 500 personas. ¿500 personas? ¿Cuántas? 500 personas que vieron a Jesús en una sola vez. Y yo siento, juntamente con muchos, que este fue cuando Jesús, ¿verdad?, estaba para ascender, para ser recibido y sentarse a la diestra del Padre Celestial, cuando Él le va a dar las últimas palabras que ellos van a oír antes que Jesús sea alzado. Él está otorgando a la iglesia. Aquí podemos ver que Cristo Jesús, toda la autoridad, todo el poder que Él recibe de su Padre por su muerte y su resurrección. La Biblia dice que Él, en Filipenses el capítulo 2, ¿verdad?, que Él fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y luego dice bien claro: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble, quiera o no quiera, tiene que doblarse en el nombre de Jesús, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo confiese que Jesús es Señor, para honra y gloria de Dios. Todo el poder, Dios mismo invirtió y puso todo el poder del universo, todo el poder que Él usó para resucitar a su Hijo de los muertos.
ese mismo poder lo ha invertido, lo ha puesto en el nombre de Jesús. Escuche bien, Jesús no tiene que estar presente solamente con que se mencione su nombre, con fe. Los demonios tiemblan, porque Dios dijo que en ese nombre toda rodilla se dobla. Y fíjese, Cristo Jesús no se llevó su nombre cuando ascendió al cielo. No, Señor. Aquí podemos ver y vamos a ver que Cristo Jesús les dio a la iglesia, nos dio a nosotros ese nombre que es sobre todo nombre. Y fíjese lo que Jesús dijo que podemos hacer con ese nombre y lo que ese nombre puede hacer en el corazón y en la boca de los creyentes. Dice el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio, las buenas nuevas. La palabra evangelio es buenas nuevas. ¿A cuántas personas? A toda criatura. El que creyere y ¿qué? Y que creyere y fuere bautizado. Mire, cuando uno va a mostrar que sí ha creído y ha recibido a Cristo Jesús como su Señor, la prueba que ha creído es que se bautiza. Se va a bautizar. Porque está actuando lo que está creyendo en obediencia. Está obedeciendo a la cabeza de la iglesia. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y estas señales, estas evidencias, seguirán a los que creen en mi nombre. Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque los demonios reconocen que tienen que doblar su rodilla en ese nombre, que es sobre todo nombre. ¿Cuántos fueron salvos cuando usaron el nombre de Jesús? El apóstol Pedro dice en Hechos 4:12, delante del Sanedrín, porque no hay otro nombre dado a los hombres. No hay salvación en ningún otro nombre. No hay otro nombre donde hay salvación sino en el nombre de Jesús. Amén. Ese nombre. Amén. Entonces ese nombre que usted usó cuando fue salvo, Dios no se lo dio para que fuera salvo y luego le dijo, ok, dame para atrás ese nombre. No. Dios le ha dado ese nombre para que usted sea cuando fue salvo, y Dios quiere que usted también use ese nombre como su propio nombre, porque usted ahora es parte del cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Y usando su nombre, Jesús dijo, tú vas a poder echar fuera demonios. Amén. Y luego dice, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Gloria a Dios que en su nombre también puede hablar en nuevas lenguas. Amén. Tomarán en las manos serpientes y verán cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder sanador. En el nombre de Jesús hay poder liberador. Gloria sea, y ese nombre es nuestro. Dios nos ha dado ese nombre. Qué cosa tan triste, porque muchos no lo usan. ¿Cuántos han notado que el mundo sí lo usa? Pero lo usan como maldición. Sí, uno de estos días lo van a decir una vez. Uno de estos días lo van a decir una vez mucho y se van a salvar. De repente, no van a saber qué pasó, pero están usando el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a Hechos 2. Hechos 2. El apóstol Pedro, predicándole ahí en el día de Pentecostés, Hechos 2, ¿verdad? Habla de que todos estaban 120, ¿verdad? Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió, se oyó un viento fuerte y se llenó la casa. Y luego a lenguas repartidas, era un fuego que del Espíritu Santo. Y todos los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Aleluya. Luego vemos que Pedro, cuando empezaron a decir estas personas están ebrios, están borrachos, Pedro se levantó con un denuedo poderoso y les habló bien fuerte. Y luego en el versículo 38 de Hechos 2, 38, escuche lo que Pedro por el Espíritu Santo les dice. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Aleluya.
Nota lo que dice el versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo fueron? La razón por qué pudieron ser bautizados tantos es porque estaban en el templo y afuera del templo había bastante agua para la purificación. Y en esa agua es donde bautizaron a estos 3,000 personas. Gloria a Dios que la iglesia principió con fuego y todavía está en fuego. Vamos también a Hechos, el capítulo 8. Vamos a ver aquí en Hechos, por causa de la gran persecución que estaba ocurriendo en Judea por razón del apóstol de Saulo de Tarso, el primer terrorista, yo le digo, el terrorista de la iglesia. Vemos de que él persiguió la iglesia, echándoles en la cárcel, y luego él va al camino a Damasco con cartas, con permisos de los sacerdotes, del sacerdote, para arrestar y traer en cadenas a los del camino. No eran llamados, no eran conocidos como cristianos todavía. Eso no fue hasta como 20 años después en Antioquía, cuando la iglesia, los gentiles empezaron a venir a los pies de Jesucristo. Entonces en Antioquía es la primera vez donde se menciona que se nombraron cristianos. ¿Sabe por qué? Porque estaban haciendo las mismas obras que Cristo Jesús hace. Amén. Gloria a Dios. Usted y yo debemos estar haciendo lo mismo. Aquí vemos entonces que por causa de la persecución, ¿verdad? Muchos fueron esparcidos por todas partes. Felipe descendió a Samaria y en Samaria empezó a predicar la palabra y gloria a Dios, hubo un gran avivamiento. Demonios estaban saliendo, enfermos estaban siendo sanados. Glorioso mover del Espíritu Santo. Cuando Jerusalén oyó, ¿verdad? Los apóstoles oyeron que en Samaria había recibido el Evangelio, pero no habían recibido el Espíritu Santo, con evidencia de otras lenguas. Entonces enviaron a Pedro y a Juan a Samaria para que oraran por ellos, por los creyentes que habían sido salvos. ¿Para qué? Para que recibiesen. Entonces podemos ver que la llenura de la salvación es un paso muy importante. Pero la llenura del Espíritu Santo es otro paso, es otra experiencia. No solamente es una experiencia, es recibir la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que hace la obra para el nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo que nos trae a los pies de Jesucristo. Nadie puede venir a Dios si no es atraído por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre está trabajando para atraer a la gente. Tristemente muchos son desobedientes, no quieren obedecer. Pero gloria a Dios, uno de estos días van a obedecer. ¿Por qué? Porque usted está orando por ellos. Y yo estoy hablando de sus familiares. Estoy hablando de sus vecinos, de sus amigos. Espero que estén orando por ellos, porque Dios espera que usted ore por ellos. Amén. No se les acaben los amenes. Pero es cierto. Entonces vemos de que en el mero medio de la Biblia dice que enviaron a Pedro y a Juan, ¿verdad?, a Samaria, y cuando Pedro y Juan pusieron las manos, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Había un mago ahí que hacía magia con el poder del diablo, Simón, ¿verdad? Y él se arrepintió también, fue salvo y también se bautizó. Pero cuando vio, ¿verdad?, que Pedro y Juan, cuando ponían las manos, hablaban, aunque la Biblia no dice que hablaban en lenguas, no menciona que hablaron en lenguas, pero es obvio que Simón vio algo que sucedió cuando Pedro y Juan pusieron sus manos sobre los creyentes. Algo él vio y oyó. Usted no puede ver algo si la gente no está hablando en lenguas. Pero si está hablando en lenguas, usted puede ver y oír que hay algo que sucedió cuando pusieron manos sobre los creyentes. Y luego, fíjese, Simón dijo, dame ese poder también a mí, para que cuando yo ponga mis manos también reciba el Espíritu Santo. Oígame, Pedro se le queda viendo y dice, vas a perecer tú. Porque estás pensando que tú puedes, con los dones, con el Espíritu Santo, hacer dinero. Es lo que él quería. Pero luego vemos que Pedro
O sea, la gente, cuando oyeron ese ruido fuerte que el Espíritu Santo, en Hechos el capítulo 2, ¿verdad? La gente oyó y se dieron cuenta que estaba viniendo de un aposento alto ahí, ¿verdad? Y empezaron a acercarse. Y Pedro, ¿verdad? No era el mismo. Pedro ya no era el mismo que negó a Jesús unos cuantos días antes. Que 50 días, ¿sí? El día de Pentecostés y 50 días después de la Pascua. Y fue durante la Pascua que Pedro negó a Jesús. No habían pasado ni 2 meses que Pedro, por cobarde, negó a Jesús 3 veces. Pero ya no es el mismo Pedro. Porque ahora tiene un denuedo y no le tiene miedo al diablo. Y se levanta Pedro y empieza a hablarles bien fuerte a la gente que estaba ahí, porque estaban ahí oyendo. Y había de todas partes del Imperio Romano que habían venido al día de Pentecostés, porque era uno de los mandamientos que el Señor le había dado a su pueblo, que todos 3 veces por año tenían que ir a Jerusalén. La Pascua, Pentecostés y también la fiesta de los tabernáculos. Tenían que ir a Jerusalén. Entonces vemos ahí que había un gentío grandísimo. Por eso estaba lleno Jerusalén, porque habían venido de muchos lugares. También el templo estaba lleno, porque estaban ahí. Entonces Pedro les empieza a decir, vamos aquí a Hechos el capítulo 2, vamos al versículo 38 y luego versículo 41. Hechos 2, 38. Dije, no. Qué bueno que yo quería ver, estaban despiertos. No. 38. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. Y ahí es donde tomo yo el tema de este mensaje. Bautícese cada uno. Si en caso usted pensaba, ¿de dónde agarró el tema? De aquí, de este versículo. Pedro dice por el Espíritu Santo, bautícese cada uno. Si usted no se ha bautizado, está en desobediencia. No porque yo lo digo, pero porque está la Biblia. Dios nos ha dicho que debemos de ser bautizados. Aquí Pedro, por el Espíritu Santo, también está diciéndole al pueblo, bautícese cada uno, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego vemos el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Óigame, está creciendo la iglesia bien rápido. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Gloria a Dios que aquí la gente en Centro Palabra de Fe también sabe orar. Amén. Sabe tener buena armonía y buena comunión con los hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde que esto? Sí, ok. Brinqué uno, estuve hablando yo, pero estaba el día de Pentecostés y luego me brinqué a Hechos 8 de Felipe. Vamos entonces a regresar y ponerlo en orden. Okay. Fue mi error. Les había dicho que, bueno, sí fuimos a Hechos primero, ¿verdad? Pero hablé yo de Felipe porque para allá vamos. Para allá vamos. Sí. Estábamos en Hechos, Pedro predicando ahí en el día de Pentecostés. Y luego, bueno, vamos ahora, ya les hablé de Felipe, por causa de la persecución de Pablo, de Saulo de Tarso, no Pablo ya, pero Saulo de Tarso fue el primer terrorista, el terrorista de la iglesia. Y Felipe descendió a Samaria, ya les dije, ¿verdad? Entonces en Samaria hubo un tremendo avivamiento. Gente estaba viniendo, siendo salva. Y Pedro oraron por los creyentes, fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego un ángel le dice a Felipe, ¿verdad? Vamos a ver esto. En el capítulo 8 de Hechos. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Versículo 26.
Ya les di un contexto, ¿verdad?, de lo que pasó ahí en Samaria. Fueron bautizados también los que creyeron y luego fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos en Hechos 8, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora nota que dice el ángel que es desierto. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Hay agua en el desierto? No, es un desierto, es desierto. Quiero nomás enfatizar, yo sé que quizás muchos se pregunten, ¿y por qué el ángel no lo hizo? ¿Que no hubiera sido mejor impacto si el ángel le dice a Felipe de Jesucristo y le predica el Evangelio? No, porque ahorita los ángeles no pueden y no deben, ellos no son los responsables de dar el Evangelio y las buenas nuevas. Los ángeles, eso les va a tocar después en el día de la gran tribulación, va a estar trabajando los ángeles, pero ahorita la responsabilidad es de la iglesia. Oh, pero qué honor y privilegio, hermanos, de ser portadores de las buenas nuevas. Usted y yo tenemos las mejores nuevas que este mundo necesita. La gente se está, hermanos, la gente se está suicidando porque no encuentran ese gozo, no encuentran esa paz, no encuentran esa felicidad. Se sienten vacíos, han tratado todo, han tratado las drogas, han tratado a los amigos, han tratado aquí y todavía se sienten vacíos. Y luego el diablo les pone en la mente, pues ¿para qué vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Bueno, por eso usted y yo tenemos las mejores noticias. Las mejores noticias es de que Cristo Jesús los ama, Dios los ama y tienen un propósito divino por el cual nacieron. Que cada persona tiene un propósito delante de Dios. No fue un error, no fue una equivocación. Dios está aquí. Entonces podemos ver que los ángeles ahorita no pueden predicar el Evangelio le hubiera dicho, este ángel le hubiera predicado a Felipe, pero no. Pero sí le dijo a Felipe. Podemos ver aquí que los ángeles están involucrados también. Como dice Pablo por el Espíritu Santo en Hebreos el capítulo 1, el versículo 14, hablando de los ángeles, cuando dice no son todos espíritus ministradores enviados a servir a los herederos de salvación. Ellos no van a traer el mensaje de salvación a los herederos. Eso nos toca a nosotros. Pero sí están trabajando juntamente con nosotros. Aleluyas. Cuando uno se involucra en las cosas del Señor, hermanos, los ángeles empiezan a involucrarse también con usted. Hermano, Dios envía a sus ángeles para protegerlo. Dios envía a sus ángeles para traer sanidad también a su cuerpo. ¿Sabía usted que los ángeles también traen sanidad? Sí. Sí, yo he escuchado gloriosos testimonios, hermano, cómo los ángeles, ¿verdad?, traen órganos a las personas que estaban queriendo por un órgano. Pero no es cualquier ángel. Son los ángeles que han sido asignados ya a las personas. Antes de que usted y yo naciéramos, Dios se había asignado ángeles para protegernos y guardarnos. Sí, cada persona tiene ángel. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 26, un ángel del Señor le habló a Felipe. Le dice, desciende, levántate ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Digan conmigo, Gaza. ¿Cuántos de ustedes han oído las noticias de Gaza? Ese es el mismo Gaza, es el mismo lugar. Este es el mismo Gaza. Podemos ver que aún estaba en la Biblia desde entonces. Y ahorita pues se menciona porque está en las noticias. Ese lugar pertenece a Israel también, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Ahora este eunuco era judío. Y vamos a ver aquí que él había venido a adorar en el templo. Dice,
él estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Podemos ver que este hombre, porque era rico, él también tenía el libro de Isaías y lo iba leyendo. Y vamos a ver que lo estaba leyendo audiblemente. Yo cuando leo la Biblia me gusta leerlo audiblemente porque se me queda más. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy leyendo, cuando usted lo lee, usted lee la palabra, es una manera como entra también a su espíritu. Escuche bien, todo tiene que pasar por el alma para entrar al corazón. Todo tiene que entrar por el alma porque el alma está conectado con los sentidos. Ustedes me han oído decir esto, pero siempre hay gente nueva. Pero no importa, es bonito volverlo a oír y oír para que usted se le quede y luego también enseñe estas verdades a otros. Hay 3 puertas para el espíritu. 3 maneras, 3 puertas. Y Dios mismo lo menciona, Dios mismo lo dice en varios lugares. Primero, por tus ojos. No se aparten de tus ojos este libro de la ley. No se aparten de tus ojos, dice esta palabra en Proverbios 4, versículo 20. Hijo mío o hija mía, está atento a mis palabras. Bueno, para poner atención se tiene que oír. Ponga atención. Concéntrense, pónganse atención. Inclina tu oído, ya puede ver. Inclina tu oído. Entonces, el oyendo, es otra manera como entra la palabra, pero tiene que pasar por su alma para entrar a su corazón. ¿Cómo viene la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo viene? Por oír y oír. Yo sé que estamos hablando del bautismo, pero es bonito hablar de esto para que usted también esté aprendiendo estas verdades. El oír por la palabra de Dios. Entonces también sigue diciendo, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de delante de tus ojos. Entonces Dios también nos está diciendo que cuando tú lees la palabra de Dios, eso también es una manera como entra la palabra de Dios en tu corazón. Pero una vez más, tiene que pasar por tu alma. Y qué importante es, porque fíjese lo que sucede. Usted oye la palabra, bueno, vamos a seguir aquí. Luego dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y luego encontramos en Josué 1:8, cuando Dios le dice a José, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y cumplas todo lo que en él está escrito. Porque entonces, cuando tú cumplas la palabra, cuando tú haces la palabra, entonces la misma palabra, porque tú estás poniendo la palabra por obra, la misma palabra se cumple y tú eres bendecido, porque la palabra se cumple en tu vida. Pero fíjese cómo es activada, cómo se usa con la boca. Esto es de suma importancia, hermanos, lo que usted va a oír ahorita. La fe se desata por la boca, con palabras. Vuelvo a repetir otra vez. La fe se desata con palabras. Gracias, Padre. Déjeme darle los versículos. Anótelos. Fíjese lo que dice Romanos el capítulo. Esto es algo importante. ¿Qué tiene que ver con bautismos? Ahorita vamos a regresar. Pero quiero nomás, yo siento esto por la necesidad que hay ahorita en el cuerpo de Cristo Jesús. En Romanos el capítulo, si están leyendo la Biblia, yo le está dando tantos versículos, a veces, pues yo sé que no los abren, pero yo creo que sería bueno que usted abra yo veo que algunas personas están tomando notas. Ahora espero que no esté escribiendo una receta para otra cosa, ¿verdad? Pero fíjese, Pablo por el Espíritu Santo dice en Romanos el versículo, capítulo 10 y el versículo 8. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca. ¿Ya lo encontraron? ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, la palabra de fe. Dice, en tu boca es la palabra de fe que predicamos.
Y luego dice que si confesares con tu boca, puede ver que la fe se desata por la boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora note lo que dice el versículo 10. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero, ¿pueden ver ahí que dice pero? Sí, amén. Pero con la boca, digan conmigo con la boca. La boca. Fíjense lo que dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Sabía usted que esa es la receta para todo lo que usted necesita de Dios? Usted toma la palabra, Luis estuvo hablando de la semilla, usted toma la palabra que es semilla, la pone en su corazón, y luego cuando usted confiesa la palabra por su boca, usted está desatando su fe. Entonces la boca es otra manera como usted puede sembrar la palabra a través de su boca, confesando la palabra, pero es la manera como se desata la fe. Para sanidad, lo mismo. Con el corazón se cree para sanidad. ¿Pero por qué? Porque usted ha tomado la palabra de Dios, consciente de la sanidad. Pero mientras que usted nunca confiese, muchas personas hacen el gran error de seguir confesando. Yo estoy esperando que Dios me sane. Yo estoy esperando que Dios me sane. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice por sus llagas tú vas a ser sanado. Dice por sus llagas ya fuiste sanado. Entonces hay una diferencia muy grande. Entonces es importante que usted siga confesando eso, porque es la palabra de Dios. Y cuando su corazón lo crea, usted desata esas palabras con fe. ¿Y qué va a suceder? Se va a manifestar. Gloria a Dios, aleluya. Aquí tiene que ver eso, tiene mucho que ver, porque es la palabra de Dios. Vamos a regresar aquí. Amén. Entonces vemos de que ya leímos hasta el versículo 38. Vamos a terminar aquí de la etíope. Me empecé yo aquí estamos en Hechos 8. Amén. Iba a leer. Sí. Empecé a decirles porque el etíope estaba leyendo el libro de Isaías. Y vamos a ver que él estaba leyéndolo audiblemente. Versículo 29 dice: y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y dice, acudiendo Felipe, le oyó. Entonces no podía haberle oído si no lo estaba leyendo audiblemente, ¿correcto? ¿Verdad? Ok, dice, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Este hombre estaba leyendo Isaías 53. Aunque en el rollo que iba leyendo no decía capítulo 53. Era todo una carta, un libro. No tenía versículos y capítulos y versículos. ¿Todavía está aquí? Entonces él estaba leyendo audiblemente. ¿Qué cosas, no? Al mismo tiempo que va leyendo el libro de Isaías, el Espíritu Santo luego le dice, el ángel primero le dice, levántate y ve el camino del sur, camino a Gaza, y él se fue, y luego el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Me imagino que él tuvo que correr. Sí, porque no iba el cabello así. No, iba. Entonces Felipe va y luego le hace la pregunta. Él lo oye leyendo el libro y le hace la pregunta, ¿tú sabes lo que está leyendo? No, pues ¿cómo? Si nadie me explica. Le dice que se suba. Versículo 34. Respondiendo eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, que era desierto,
llegaron a cierta agua. ¿Qué? ¿Llegaron a qué? A cierta agua. Yo, en mi opinión, porque este es un lugar desierto, en mi opinión, que así como Dios causó que de una roca saliera agua, y no fue un chorrito, hermano, fue un río grande que salió de una roca 2 veces en el desierto. Y para mí, Dios ya tenía todo preparado. Y preparó también ahí un lugar donde había suficiente agua para que los dos pudiesen meterse y para que Felipe pudiese bautizar a este etíope. Fíjese lo que sucede. Dice, llegó ¿dónde estamos? Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Espere un momento. ¿Por qué este hombre de repente dice aquí hay agua? ¿Por qué? Porque Felipe, cuando le habló del Evangelio, le dijo que las palabras de Cristo Jesús, que aquel que creyere y fuera bautizado, cuando ese hombre oyó que fuera bautizado, de repente, al mismo tiempo que le está diciendo tiene ser bautizado, ¿ve las aguas? ¿Qué coincidencia? No fue coincidencia, ya era plan de Dios. Así dice el Espíritu Santo, así también fue el plan de Dios cuando tú fuiste salvo. Dios ya tenía todo preparado para que tú oyeras y para que tú también aceptarás a Cristo Jesús. Oh, qué Padre tan grande, tan amoroso. Tiene ya todo planeado por el amor tan grande que Él tiene hacia nosotros. Gloria sea su nombre para siempre. Luego, fíjese, cuando el eunuco le hace la pregunta, ¿qué impide, verdad, que yo sea bautizado? Luego le respondió, ¿dónde está? Si le dice Felipe, versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató. Esa misma palabra arrebató es muy interesante, hermanos. Esa misma palabra arrebató es la misma palabra que Pablo habla concerniente el arrebatamiento de la iglesia. En Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Aleluya. Cuando subieron, dice Felipe, dice, y ambos pararon el carro, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, y anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Azoto estaba como 20 millas de donde estaba, donde bautizó el eunuco. Imagínese usted, qué experiencia debe tener usted. Ahora, la historia de la iglesia, dicen que este etíope, como era una persona de alta, ¿verdad? Él era el tesorero de todos los tesoros de la reina. Ese hombre llevó el glorioso mensaje del Evangelio, hermanos, a Etiopía también. Y hubo un tremendo, hubo muchas almas que fueron, y hasta la fecha hay bastantes judíos que fueron salvos, ¿verdad? Y ahora están en Israel. Pero gloria a Dios que podemos ver aquí, hermanos, la importancia, ¿verdad? De ser bautizados y obedecer al Señor en bautismos. Vamos ahora a lo que sucedió con Saulo de Tarso. Vamos al capítulo 9, vemos la conversión. No vamos a leerlo todo, hermanos, porque está muy largo, pero después de que Saulo de Tarso cayó de su caballo por esa gran luz, fue el rostro de Jesús que vio, más brillante que el sol, a mediodía. Ya estaban cerquita de llegar a Damasco, cuando de repente una luz
No solamente él cayó al suelo, pero todos los que estaban con él. Y luego oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es cosas contra el aguijón. Y Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Asustado, aterrorizado, dice: ¿quién eres? Y lo dice: Señor. Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué Jesús dijo eso? Jesús está sentado delante del Padre Celestial. Pero note lo que Jesús dijo: ¿por qué me persigues? Saulo de Tarso no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a los cristianos, a los del camino. Aquí Cristo Jesús nos está dejando saber de que Él nos ve y Dios nos ve, los demonios nos ven, los ángeles nos ven, y Dios quiere que tú también te veas, porque tú eres el cuerpo de Cristo Jesús de Nazaret. Véala más que lo creas, porque Pablo dice: somos miembros en particular del cuerpo de Cristo, pero somos miembros unos de los otros. Y cuando tú pecas contra tu hermano, ofendes a tu hermano, tú estás ofendiendo a Cristo. Tú mismo te estás ofendiendo. Entonces arrepiéntense, no sigan ofendiéndose. Pablo dice: cuídense de no morderse y consumirse mordiéndose. Pero es que usted no lo hace. Vamos a dejar eso. ¿Qué sucede? Entonces Saulo de Tarso se encuentra con la cabeza de la iglesia, porque él va con cartas para arrestar a los creyentes, ¿verdad? Y luego él ve una luz brillante, y luego Dios le dice que vaya. Tienen que llevarlo de manos porque no podía ver por la gloria. Por 3 días estuvo él sin comer y sin beber agua, ¿verdad? Y luego Dios le habla a Ananías. Vamos, capítulo 8, versículo 26. Capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Parece que brinqué. Gloria a Dios. Vamos a... Sí. Versículo 10. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como esquemas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fíjese, levantándose fue bautizado. ¿Por qué? Porque Ananías había recibido también esas instrucciones de Jesús, que después de que él orara por él, iba a recibir la vista, iba a recibir el Espíritu Santo, pero también fue bautizado. Fue bautizado en agua. Ahora, ¿por qué es importante el bautismo, hermanos? ¿Qué es lo que está queriendo mostrar el Señor cuando bautiza, a través del bautismo? Primeramente, el bautismo en agua nos salva. El bautismo en agua no... ahora, aunque sí en el Antiguo Testamento decían: bautícense para que sean sus pecados lavados. Eso es el Antiguo Testamento, era una manera como mostrar arrepentimiento, bautizándose. En el Nuevo Testamento,
El bautismo no limpia pecados. Bautismo en agua. El bautismo en agua es solamente un ejemplo o un tipo o una figura del primer y más importante bautismo, que la palabra bautismo significa sumersión. La palabra bautismo en griego es bautizo y significa tomar un objeto y ponerlo dentro de agua o un líquido o algo y estar totalmente sumergido. No puede estar flotando arriba, tiene que estar sumergido. Entonces una persona cuando acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo es el que bautiza. Acuérdense que Juan el Bautista dijo, yo los bautizo a ustedes en agua, pero el que viene detrás de mí, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Entonces el Espíritu Santo toma al pecador que se arrepiente, toma su espíritu. El Espíritu Santo toma el espíritu del que se ha arrepentido, que está y confiesa a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. En ese momento el Espíritu Santo lo bautiza, lo sumerge en el cuerpo de Cristo Jesús, en el Espíritu de Cristo. Vaya también ahí porque me lo veo que están viéndome con ojos cuadrados. Primero de Corintios 12. Primero de Corintios 12. Primero de Corintios capítulo 12, versículo 12. Miren lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. Esto no es el bautismo en agua. Este es el bautismo que el Espíritu Santo hace con el pecador que se arrepiente y luego lo bautiza en el cuerpo de Cristo Jesús, que es su espíritu, su iglesia. Y fíjense qué bonito, esto es algo tan hermoso. Su espíritu es puesto dentro del espíritu de Cristo. Pero algo hermoso también, algo glorioso. El espíritu de Cristo es también puesto dentro de su espíritu. Ahora somos uno. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice en Corintios, capítulo 6, donde dice aquel que se une a una ramera es un cuerpo con la ramera, pero aquel que se une a Cristo, un espíritu es con Cristo. Versículo 17. Primera de Corintios 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, y es el Espíritu Santo que lo hace. ¿Cuántos? Un espíritu es con Él. Usted es uno con Cristo y Cristo es uno con usted. Síguelo creyendo, síguelo confesando, síguelo creyendo, síguelo confesando, porque cuando usted finalmente lo cree, no va a ser la misma persona. Debe de creerlo y debe de seguir diciéndolo. Entonces, vamos a ver que el bautismo, primer bautismo es de salvación. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El candidato es el que se arrepintió. El objeto es el Espíritu de Cristo. La iglesia, el Espíritu de Cristo. Ahora, el bautismo en agua. Es el mismo candidato, la misma persona. Pero ahora el ministro, el pastor, está tomando la parte del Espíritu Santo. El agua representa el cuerpo de Cristo y representa también la iglesia y representa a Cristo. Entonces vamos a ser sumergidos, pero tiene otro significado también. Y Pablo lo menciona en Romanos 6, versículos 3 y 4. Y con esto vamos a terminar. Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿Ya lo hallaron? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, puede ver que es en Cristo Jesús, esa es la salvación, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Se acuerdan que yo les empecé a decir eso? Que Pablo menciona que fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados juntamente con Él. Estamos identificados con Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¡Aleluya! Entonces podemos ver de que lo que está representando también el agua, ¿verdad? Está representando el mundo, la muerte. Entonces cuando entramos en el agua, ¿verdad? Es como si estuviéramos muriendo por Cristo, en Cristo. Pero luego cuando salimos del agua, es como si estuviéramos resucitando espiritualmente juntamente con Él para nueva vida. Así como dice el versículo 6, sabiendo esto, que si nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque gloria a Dios, aleluya. Vamos entonces quiero dirigirme a aquellas personas que están aquí. Hablé hoy del primer bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando bautiza, el Espíritu Santo pone al pecador arrepentido en el Espíritu de Cristo, lo pone en el cuerpo de Cristo, como dijo Pablo. Así como los cuerpos son muchos miembros, así también Cristo. Y todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo Jesús. Si tú no has sido salvo, si no has nacido de nuevo, entonces tú no eres parte del cuerpo de Cristo Jesús, pero lo puedes ser. Tú también que estás escuchando ahorita a través de los medios sociales, tú también hoy puedes abrir tu corazón y hoy puedes ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Todos vamos a orar. Repite esta oración conmigo, todos los que están aquí también. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Cuando Él estaba en la cruz, tú me viste ser clavado en la cruz porque Él tomó mi lugar. Cuando Él descendió al infierno, tú me viste a mí descender al infierno. Y cuando tú lo perdonaste, me perdonaste a mí porque Él llevó mis pecados. Y cuando lo resucitaste, tú me viste resucitado juntamente con Él. Pues hoy yo confieso a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Y hoy creo con todo mi corazón que he nacido de nuevo, he resucitado de los muertos espirituales. Ahora yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Gracias, Padre. Amén. Te felicito. Si tú hiciste esa oración, queremos que tú nos mandes tu testimonio. Queremos oír de ti. Y les felicito a las personas que hoy también, juntamente con estas personas, hicieron esa oración. Hasta la próxima vez, desde aquí, desde el Centro Palabra de Fe, se despide de ustedes con la congregación del Centro Palabra de Fe. Bendecidos.